no olvidará por el resto de su vida. Por ejemplo, Verónica, que ahora es una mujer entrada en años, recuerda los abortos que tuvo, y especialmente el bebé que le nació muerto, aunque se desarrolló hasta el 9º mes y llegó a pesar 6 kilogramos. Lo llevó muerto dentro de sí durante las 2 últimas semanas. Ella dijo: Dar a luz un niño muerto es un verdadero trauma para una madre. Las reacciones de estas madres frustradas no siempre son comprendidas, ni siquiera por otras mujeres. Una mujer que tuvo un aborto espontáneo escribió: He aprendido de la forma más dolorosa posible que antes de que esto me ocurriera a mí, no tenía la menor idea de lo que tuvieron que sufrir mis amigas. Las traté con tanta insensibilidad e ignorancia como creo que ahora otros me tratan a mí. Otro problema que se le puede presentar a la madre doliente es pensar que su esposo no siente la pérdida como ella. Una esposa lo expresó así: En aquellos momentos, mi esposo me decepcionó por completo. Para él, era como si yo nunca hubiera estado embarazada. No podía experimentar el dolor que yo sentía. Supo compartir mis temores, pero no mi dolor. Esta reacción probablemente sea natural en un esposo, pues a él no le unen los mismos lazos físicos y emocionales con el feto que unen a la madre. No obstante, él también sufre una pérdida. Y es fundamental que ambos comprendan que están sufriendo juntos, aunque de diferente manera. Deben compartir su pena. Si el esposo oculta su dolor, la esposa pudiera pensar que es insensible. Por lo tanto, lloren juntos, abrácense y díganse lo que piensan. Muéstrense que se necesitan el uno al otro como nunca antes. Esposos, actúen con empatía. Fin de la información suplementaria. ¿Cómo pueden afectarle los sentimientos de ira y de culpa? Otra madre describió así sus sentimientos al saber que su hijo de 6 años de edad había muerto súbitamente a causa de un problema cardíaco congénito. Pasé por una serie de reacciones: aturdimiento, incredulidad, culpabilidad e indignación contra mi esposo y el médico por no darse cuenta de la gravedad de su estado. La ira puede ser otro síntoma de la aflicción. Puede descargarse sobre los médicos y enfermeras por creer que no hicieron todo lo que pudieron por el difunto, o sobre amigos y familiares que aparentemente dicen o hacen cosas que no debieran. Algunos se enfadan con el que ha fallecido por no haber cuidado su salud. Stella cuenta: Recuerdo que me indigné con mi esposo porque yo sabía que las cosas podrían haber resultado de otra manera. Él había estado muy enfermo, pero no había hecho caso de las advertencias de los médicos. Y a veces, el enojo con el difunto se debe a las cargas que su muerte impone. Hay quienes se sienten culpables por su indignación, es decir, que se condenan a sí mismos por estar enojados. Otros se culpan de la muerte de su ser querido. No hubiera muerto, se dicen a sí mismos convencidos, si yo le hubiera presionado para que fuera antes al médico, o para que consultara a otro médico, o para que se cuidara mejor. En el caso de otras personas, el sentimiento de culpabilidad es aún más extremo, sobre todo si el ser amado murió de manera repentina e inesperada. Empiezan a recordar las ocasiones en que se enfadaron con el fallecido o discutieron con él. O tal vez piensen que no se portaron todo lo bien que debían con él. El largo proceso de la aflicción de muchas madres confirma la opinión de muchos entendidos, según la cual la pérdida de un hijo deja un vacío imposible de llenar en los padres, particularmente en la madre. La pérdida del cónyuge. La pérdida del cónyuge constituye otro tipo de trauma, especialmente si ambos llevaban una vida muy activa juntos. Puede significar el fin de todo un estilo de vida en común, de viajes y de su trabajo, entretenimiento e interdependencia.
Eunice explica lo que sucedió cuando su esposo falleció repentinamente de un ataque cardíaco. Durante la primera semana pasé por una fase de insensibilidad. Era como si hubiera dejado de funcionar. Perdí incluso el olfato y el gusto. Mi sentido de la lógica, en cambio, siguió funcionando. Puesto que había permanecido junto a mi esposo mientras trataban de estabilizarlo mediante resucitación cardiopulmonar y medicación, no sufrí los síntomas habituales de rechazo de la realidad. No obstante, me sentía sumamente frustrada, como si estuviera viendo un automóvil caerse por un precipicio sin poder hacer nada para evitarlo. ¿Lloró? Naturalmente, sobre todo cuando leí los cientos de tarjetas de condolencia que había recibido. Lloré con cada una de ellas. Eso me ayudó a afrontar el resto del día. Pero nada me ayudaba cuando me preguntaban una y otra vez cómo me sentía. Obviamente, me sentía desdichada. ¿Qué ayudó a Eunice a soportar su pena? De manera inconsciente, tomé la decisión de seguir adelante con mi vida. Pero todavía me duele recordar que mi esposo, que tanto amaba la vida, no está aquí para disfrutarla. No deje que otros le manden. Los autores del libro La despedida, ¿cuándo y cómo despedirse?, aconsejan: no deje que otros le manden cómo debe actuar o sentirse. El proceso de la aflicción difiere de persona a persona. A los demás les puede parecer, y quizás se lo digan, que está demasiado apenado, o que no lo está lo suficiente. Perdónelos y olvídese de ello. Si intenta encajar a la fuerza en un molde creado por otras personas o por la sociedad en general, retardará su recuperación emocional. Evidentemente, no todo el mundo sobrelleva su pesar de la misma forma. No estamos sugiriendo que un modo particular sea necesariamente mejor que otro para toda persona. Sin embargo, la situación sería alarmante si se produjera un estancamiento, si la persona apesadumbrada fuera incapaz de resignarse a la realidad. En tal caso, necesitaría la ayuda de amigos compasivos. La Biblia, en Proverbios 17:17, dice: un compañero verdadero ama en todo tiempo, y es un hermano nacido para cuando hay angustia. Por lo tanto, no tenga miedo de pedir ayuda, ni de hablar, ni de llorar. Cuando se pierde a un ser querido, es normal sentirse afligido, y no tiene nada de malo exteriorizarlo. Pero hay otras preguntas que requieren una respuesta. ¿Cómo puedo sobrellevar el dolor? ¿Es normal tener sentimientos de culpa y de ira? ¿Cómo puedo dominarlos? ¿Qué puede ayudarme a superar la pérdida y el pesar? En la siguiente sección se contestarán estas y otras preguntas. ¿Cómo puedo sobrellevar el dolor? Me sentía obligado a reprimir mis sentimientos. Dice Mike al recordar la muerte de su padre. Mike creía que inhibir el dolor era propio de los hombres, pero posteriormente se dio cuenta de su error. Así que cuando un amigo suyo perdió a su abuelo, sabía lo que debía hacer.